El día que me fui, toda la casa estaba ocupada preparándose para recibir a la nueva señora. Unas criadas murmuraban a mis espaldas, se cree que merece un título. Después supe que la noche de su boda, el joven amo ordenó a una criada que llamara a Anne para que la calmara. Cuando se porte bien, asciéndela a concubina. El sirviente pareció sorprendido. Anne se redimió hace medio mes y se casó. Un mes antes de la boda del joven amo, me llamaron al patio de la anciana señora. La anciana señora era conocida por su bondad. Durante las fiestas o el cumpleaños de Buda, siempre nos daba recompensas a los sirvientes. Pero después de aquel día, por fin comprendí que, por muy amable que parezca un amo, una sola palabra suya puede decidir entre la vida y la muerte. Al entrar en el salón principal, la anciana señora había desaparecido. Solo estaba allí su sirvienta de mayor confianza, la señora Zhang. Eang, ¿estás aquí? La señora Zhang sonrió cálidamente. La anciana señora está echándose una siesta. Me pidió que te sirviera algo de comer mientras comías. Mantuve la cabeza gacha, observando de reojo los exquisitos pasteles sobre la mesa. Me temblaron las rodillas y me arrodillé. ¿Qué haces? La señora Zhang se apresuró a ayudarme a levantarme. El patio de la anciana señora está bendecido por la luz de Buda, dije, haciendo una profunda reverencia. Este sirviente desea arrodillarse aquí y rezar por la buena fortuna de la familia Cao. La señora Zhang suspiró suavemente y me miró con preocupación. Ten cuidado con tus respuestas hoy. 2 horas después, la anciana señora despertó de su siesta. Cuando entró en la sala, me vio arrodillado ante la estatua de Buda, con las manos juntas y los ojos cerrados en silenciosa oración. Eang, hijo, ¿qué pides en tus oraciones? Al oír su voz, me giré de inmediato e hice una profunda reverencia. Señora mayor, pido que la boda del joven amo el mes que viene se celebre sin contratiempos, y que la nueva señora pronto dé a luz a un hijo para la familia Cao. Levántate. La anciana señora golpeó ligeramente el suelo con su bastón. Te portas muy bien. ¿Sabes por qué te he llamado hoy? Manteniendo la mirada baja, dije en voz baja, este sirviente es lento de entendimiento. Le ruego a la anciana señora que me lo explique. Ha servido hace durante más de 3 años. Usted conoce mejor que nadie su temperamento. El tono de la anciana era tranquilo, aunque un brillo agudo apareció en sus ojos. La última vez, esa criada desvergonzada. Afortunadamente actuó con rapidez. Es simplemente mi deber, señora, respondí respetuosamente. El mes que viene, cuando se case, necesitará 2 doncellas personales que lo atiendan. Su tono se endureció de repente. Has estado en sus aposentos más tiempo que nadie. Dime qué chicas son las más adecuadas. Ese tono autoritario me oprimió el corazón. No iba a ser un día fácil. Me mordí el labio y dije en voz baja, esta criada cree que los candidatos deben cumplir 3 condiciones. La anciana señora arqueó una ceja. Primero, deben haber nacido y crecido en la casa. Segundo, su aspecto debe ser decente, no demasiado llamativo. Y tercero, dudé. No deben sentir ningún afecto por el joven amo. La taza de té de la anciana se detuvo en el aire. Las 2 primeras son razonables, pero ¿por qué la tercera? Ser una mala sirvienta no es más que un favor del amo, dije en voz baja. Si una criada se encapricha demasiado, provocará celos, perturbará la paz del amo o incluso sembrará discordia entre marido y mujer. Antes de que pudiera terminar, percibí un leve movimiento tras el biombo. Supe al instante quién era. Xiaolin, la nieta predilecta de la anciana señora, la joven que contraerá matrimonio con un miembro de la familia el próximo mes. 2. Es raro ver tanta perspicacia en alguien tan joven. El tono de la anciana se suavizó un poco. En ese caso, ¿quién cree usted que es la más adecuada? Respetuosamente mencioné a 2 criadas honestas y de aspecto sencillo. Bien. Te dejo este asunto a ti. Hazlo bien y serás recompensado. Pero no me despidió de inmediato. Sabía que aún había más por venir. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me arriesgué. Volví a caer de rodillas. ¿Y ahora qué? La anciana señora pareció sorprendida.
Mi voz tembló como el susurro de un mosquito. Servir a mi amo es mi deber. No debería usarlo como excusa para buscar recompensa. Me mordí el labio y de repente levanté la cabeza con todo el valor que pude reunir. Pero hoy deseo aprovechar un poco la buena fortuna del joven amo. El rostro de la anciana se ensombreció al instante. Apretó con fuerza su bastón y su voz se volvió gélida. Habla claro. Esta criada desea redimirse y casarse, dije con voz temblorosa. Tuve un compromiso de niña, olvidado hacía mucho tiempo. Pensé que aquel hombre ya estaría muerto o indiferente. Pero el mes pasado vino a buscarme. Está lisiado, pero ha logrado ahorrar suficiente plata para comprar mi libertad. Cumplo 18 el año que viene. Quisiera darle un hijo. Golpeo mi cabeza contra el suelo 3 veces. Le ruego a la anciana que me conceda este deseo. La anciana señora me estudió en silencio durante un largo rato antes de asentir finalmente. Muy bien. Lo permito. Me incliné profundamente con la frente en el suelo. Gracias, anciana señora, por su misericordia. Este siervo le estará eternamente agradecido. Me hizo un gesto para que me acercara, luego se quitó una horquilla de jade del pelo y me la ofreció. El frío brillo verde del jade valía más que un año de vida para una familia común. Ya me he enterado de las tonterías que se ha hecho Zai, suspiró. Pensé que vendrías hoy a pedir un título, pero no esperaba que quisieras irte de la casa. Retrocedí rápidamente. Este sirviente no se atrevería. El joven amo siempre ha sido amable. Tuve la suerte de servir a su lado. No merezco un regalo tan generoso. La mirada penetrante de la anciana se suavizó en aprobación. Quédatelo. Tenía pensado convertirte en concubina una vez que Lin se casara con él. Pero como ya tienes una buena pareja, considera esto mi regalo de bodas. Un sudor frío me empapaba la espalda, la ropa interior se me pegaba a la piel. Los ojos nublados pero astutos de la anciana parecían recorrerme distraídamente, pero cada palabra que pronunciaba era una prueba. En realidad, nunca tuvo la intención de elegir nuevos acompañantes para Zai. Había estado esperando a que yo me delatara. Me clavé las uñas en la palma de la mano. Si hubiera sido tan ingenua como para pedir un título hace un momento, probablemente ya me habrían sacado a rastras. Desde luego no estaría aquí, hablándole con tanta cortesía. Acepté la horquilla de jade con ambas manos e hice una reverencia, dejando caer la cabeza al suelo en señal de agradecimiento. La anciana señora acarició suavemente su silla de teca y dijo despacio, la boda de Zai está cerca. Para evitar problemas innecesarios, no le contemos nada todavía. Te quedarás en su habitación este mes. Manténgase al margen y abandone la casa el día de la boda. Sí, señora, respondí respetuosamente. Haber ganado mi libertad ya era una bendición. ¿Qué importaba un mes más? Podía soportarlo. Ya casi era libre. La anciana señora asintió satisfecha, mientras que por el rabillo del ojo vi cómo la figura tras el biombo se escabullía. Supongo que la futura joven señora podía descansar tranquila ahora. 3. Al salir del patio de la anciana señora, el sol aún brillaba en lo alto del cielo. Su calor finalmente mitigó el frío que me calaba hasta los huesos. Frente al salón de Buda junté las palmas de las manos e hice una reverencia devota una y otra vez, rogando en silencio que el deseo que acababa de pedir se cumpliera. Pero, en verdad, le mentí a la anciana. Durante esas 2 horas de rodillas, solo recé por una cosa, por mi hermano y por mí. Hace 7 años estalló la guerra en la frontera y toda mi familia murió, salvo nosotros 2. Para que él sobreviviera, me vendí a un traficante de personas. Aún recuerdo ese día con toda claridad. Apreté con fuerza la mano de mi hermano pequeño y solo le dije una cosa, pase lo que pase, tienes que vivir. Tras ser vendido varias veces, terminé en la casa del marqués de Ningen. Esa familia tenía una historia peculiar. El viejo marqués había sido un libertino notorio, que casi arruinó la fortuna familiar, e incluso hubo escándalos por favorecer a concubinas mientras abandonaba a su esposa. No fue hasta que la anciana señora tomó las riendas, sosteniendo a la familia con pura determinación y guiando a su hijo hacia el éxito en los exámenes imperiales, que la casa comenzó a prosperar de nuevo.
El marqués actual había crecido viendo cómo su madre sufría humillaciones a manos de las concubinas de su padre. Juró que su propia casa jamás repetiría semejante caos. Por eso, la residencia del marqués era ahora sencilla. Aparte de la esposa oficial, solo había una concubina y 2 sirvientas. La vida después de entrar en la casa fue mucho más fácil de lo que había imaginado. Incluso recuperé algo de color en el rostro. Cada mes, ahorraba con esmero el pequeño sueldo que ganaba, soñando con que algún día podría reunirme con mi hermano y comprar una casita que nos protegiera del viento y la lluvia. Para mí, esos días tranquilos ya eran la mejor vida. Comparado con los días de huida de la guerra, lavar la ropa y barrer los patios de la mansión del marqués no era nada. Y así viví en paz durante 4 años, ascendiendo de humilde lavandera a sirvienta de segunda clase en los aposentos de la esposa principal. Un día, la joven doncella del amo, que solía ocuparse de su escritura, enfermó de un resfriado. Como de joven había aprendido algunos caracteres de mi padre, un erudito, me enviaron temporalmente a reemplazarla, quien iba a imaginar que este encargo temporal duraría 3 años. Tras pasar tanto tiempo juntos, el joven amo empezó a sentir algo por mí. Mi carga de trabajo se fue aligerando día a día y disfruté de muchos pequeños privilegios bajo su protección. En aquel entonces me sentía verdaderamente afortunada de haber conocido a un amo tan amable y generoso. Aún recuerdo la noche en que me llamó para que le ayudara después del baño. Dudé solo un instante antes de aceptar. ¿Qué tenía de malo ser su asistente? Mientras la vida fuera tranquila, ya era una gran fortuna. ¿Quién sabía si la vida fuera sería más dura? Durante 3 años el joven amo me cuidó y me mimó. Entre la luz de las velas y los susurros, me hizo promesas que me llenaron de una esperanza desbordante. Creí de verdad que me consideraba su esposa. Hasta que ocurrió ese incidente, entonces por fin desperté. Esta mansión, su mismo cielo, pertenecía a los amos. Y yo no era más que un sirviente que sobrevivía complaciéndolos. 4. Regresé aturdido a los aposentos del joven maestro. Tras comer algo rápido, fui al estudio a ordenar sus utensilios de escritura. El joven maestro nunca se quedaba en casa durante el día, siempre estaba en la academia. Ahora que solo me quedaba un mes, tenía que ser extremadamente cuidadosa. Necesitaba cumplir con mis deberes correctamente y evitar quedarme a solas con él. Uno a uno enrollé sus cuadros y los até cuidadosamente con cintas de seda. Al extender la mano para alcanzar un pergamino del estante superior, subí a un taburete, pero este se tambaleó bajo mi peso. Justo cuando estaba a punto de caer, aterricé en unos brazos cálidos. El joven maestro me había sujetado. Me abrazó con fuerza, con la cara hundida en mi cuello, su aliento caliente contra mi piel. «¿AING, sigues enfadada conmigo? Podrías haberle pedido a un sirviente que hiciera esto. ¿Por qué subiste tan alto tú misma?» Lo aparté. «Soy un sirviente». Me rozó la oreja con la nariz en broma. «Vale, AING, no te enfades más conmigo». No nos entendíamos, así que cambié de tema. «¿Por qué has vuelto a casa a estas horas, joven amo?» Él soltó una risita. «Sabía que me echabas de menos». «No te preocupes, no te mentiré. En cuanto Linner Mary esté en el cargo, haré que te ascienda a concubina. Es de naturaleza bondadosa. No era dominante como su madre». Al oír eso por fin se me pasó el enfado. Qué ingenua había sido al creer que de verdad se preocupaba por mí. Incluso cuando surgió el tema de la nueva cama, simplemente me dijo, «Espera un poco más». Ahora, en retrospectiva, debería agradecerle su indiferencia. Si alguna vez me hubiera mostrado un mínimo de afecto delante de su familia, no me habrían dejado ir tan fácilmente hoy. Pero solo yo sabía que mi tiempo se había agotado. Tenía que dejarlo. Todos esos años bebiendo infusiones anticonceptivas ya me habían dejado exhausta. Si me quedaba más tiempo, mi vida podría acortarse. Así que le pedí en secreto al hijo mayor, que traía verduras a la mansión todos los días, que le enviara un mensaje a Luchau, preguntándole si aún hablaba en serio sobre casarse conmigo. Luchau nació con 6 dedos y los aldeanos siempre lo habían considerado desafortunado. Comenzó como un humilde empleado en la farmacia Taillé, pero gracias a su mente aguda, memorizó rápidamente todas las hierbas con solo escuchar a los médicos.
El doctor Lee vio su potencial y lo tomó como aprendiz. Lo conocí cuando fui a la academia a entregarle los útiles de escritura al joven maestro. Unos cuantos de sus compañeros aprendices lo acorralaron en un callejón. Quizá porque me recordaba a mi propia indefensión durante la guerra, usé el nombre del marqués para ahuyentar a esos matones. Después de eso, lo vi un par de veces más entregando tónicos Herbels a la academia. El mes pasado me detuvo y me dijo que yo era la primera persona que no se había estremecido al ver sus 6 dedos. Me preguntó si quería casarme con él. No le respondí entonces. Aún conservaba una pequeña esperanza para el joven amo. Abandonar la casa del marqués tal vez no le deparara una vida mejor, pensé. Pero después de que el joven amo volviera a desestimar el asunto de las sirvientas, busqué a Liu Chao. Si de verdad quieres casarte conmigo, le dije, no necesitas ahorrar para mi dote. Ya tengo algo de dinero. Solo tienes que venir a buscarme tú mismo. Ya lo había decidido. Si me rechazaba, lograría que el joven amo me despreciara. Incluso si me degradaban a criada de trabajos forzados, sería mejor. Con tal de no tener que volver a beber esa medicina amarga, con tal de poder seguir con vida entre estas paredes. Pero el cielo no me abandonó. Esta misma mañana, antes de ir a ver a la anciana señora, recibí su respuesta. Iré cuando quieras. Aún ahora, el recuerdo me produce una mezcla de alivio y temor. Empujé con fuerza el pecho del joven amo. Joven amo, es pleno día. Rió suavemente su cálido aliento rozándome la oreja. ¿Desde cuándo Mia se ha vuelto tan tímido? No es como si no lo hubiéramos hecho antes durante el día. Cuando se inclinó para besarme aparté la mirada y solté de golpe, pero es que ya no quiero tomar esa medicina. Esas palabras lo dejaron helado. Su rostro se ensombreció y agitó la manga con brusquedad. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Es necesario. Parece que te he malcriado demasiado. La puerta se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor. Al marcharse enfurecido, lanzó una última observación: si no entiendes mis razones, no vuelvas a verme. El joven amo pensó que estaba enfadado, usando la promesa de un título como pretexto para discutir con él. No se dio cuenta de que lo había provocado a propósito. Cuanto más enfadado estuviera, menos me llamaría. Y cuanto menos me llamara, más fácil me resultaría superar este último mes. Una vez que uno se atreve a tener esperanza, esa esperanza crece desbocadamente, multiplicándose por 10, por 100, hasta consumirlo todo. Y en ese preciso instante mi único pensamiento nunca había sido tan claro ni tan fuerte: debo abandonar la casa de este marqués. Y debo salir con vida. 5. Después de ese día, me reuní con Liu Chao una vez más. Trajo plata para redimirme. La anciana, al ver que tenía 6 dedos y temiendo que me arrepintiera de irme, ni siquiera aceptó el dinero. Simplemente dijo que, puesto que le había servido fielmente durante todos esos años, le daría mi contrato directamente. Cuando lo acompañé hasta la puerta lateral, me devolvió inmediatamente tanto el contrato como la plata. Yo solo tomé el contrato y le devolví la plata. Úsala para comprar una casa. Todos esos años de ahorros apenas me alcanzaron para comprar mi libertad y un pequeño lugar donde vivir. Ahora que la familia del marqués había rechazado la plata de rescate, me quedaba un poco más. Liu Chao apretó el dinero con fuerza, con los ojos enrojecidos. Este hombre de más de 2 metros parecía a punto de llorar. Señorita Tian, yo, Liu Chao, siento mucha vergüenza de tener que usar su dinero para comprar nuestra casa. Ahora somos familia, le dije con dulzura. No hace falta que hablemos como si fuéramos desconocidos. Le puse en la palma de la mano una bolsita bordada con 2 lotos. De ahora en adelante, llámame Ejin. Me cambié el nombre a Ejin cuando entré en la mansión del marqués, pero ahora que soy libre, volveré a usar mi verdadero nombre. Sostuvo la bolsa entre sus manos como si fuera un tesoro invaluable. Ejin, la llevaré siempre conmigo, dijo. Entonces, enderezando la espalda, su voz temblorosa se tornó firme en resolución. Tenga la seguridad de que, aunque no soy un hombre de grandes recursos, seguiré todos los ritos debidos, las 3 cartas, las 6 ceremonias, y me casaré con usted con honor. No permitiré que nadie la menosprecie. Al ver la luz que brillaba en sus ojos, sonreí de repente. Cambié mi tono y dije:
Achou, me alegra mucho formar parte de tu familia. Esas palabras salieron del fondo de mi corazón. En la casa del marqués de Ninén, todas las criadas firmaron contratos de muerte, no tenían posibilidad alguna de comprar su libertad. No tenía parientes en quienes apoyarme, ni amigos de mi pueblo que pudieran ayudarme. En un mundo tan traicionero, aunque tuviera el dinero, no había nadie de confianza que pudiera rescatarme. Si Luchou no hubiera querido casarse conmigo, mi único destino habría sido la muerte. Se acercaba el día de la boda del joven amo, y la mansión cobraba vida con cada día que pasaba. Todos luchaban por destacar, deseosos de demostrar su valía. Irónicamente, el estudio donde trabajaba se había convertido en el lugar más silencioso de la casa. Como de costumbre, limpiaba con cuidado el tintero mientras el joven amo estaba fuera. De repente oí pasos que se acercaban desde fuera. Sobresaltada, escondí el trapo en la manga y me giré, dispuesta a marcharme, cuando vi entrar a una joven criada para cambiar el incienso. Hermana Ing, susurró antes de que el joven amo se marchara esta mañana, dijo que debías buscar nuevas interpretaciones de los 3 clásicos. Lo entiendo, respondí, aunque la amargura me invadió. Ese libro nunca se separó de él, pedirme que lo buscara era claramente una excusa. Además, la joven doncella vaciló. El joven amo dijo, cuando lo encuentres, llévaselo tú misma a su alcoba. Mis dedos se aferraron con fuerza al trapo tal como temía. El cielo no me dejaría ir tan fácilmente. 6. Hice una reverencia y respondí obedientemente. Cuando la criada se marchó, me dirigí lentamente hacia la estantería. Mis dedos rozaron los lomos de los libros. Por supuesto, sabía perfectamente que las nuevas interpretaciones de los 3 clásicos no estaban allí. Estaba en la mochila del joven amo, la misma que le había preparado ayer. Cuando por fin encendieron las lámparas, oí pasos que se acercaban. Fingí no darme cuenta, con medio cuerpo apoyado en la estantería, tirando a propósito algunos libros sin importancia. ¡Ay! Su voz resonó a mis espaldas, tranquila pero grave. ¿No te dije que trajeras el libro a mi habitación? ¿Qué haces aquí? Me giré presa del pánico, con la manga manchada de polvo y el rostro reflejando la justa dosis de nerviosismo y confusión. Respondiendo al joven amo, este sirviente sigue buscando. Quizás lo extravié mientras organizaba todo el otro día, y ahora no logro encontrarlo. Se quedó en silencio un largo rato con la mirada cargada de significado. Finalmente dijo, olvídalo. Pero su tono cambió bruscamente, un zumbido suave e ininteligible. Si no lo encuentras aquí, ven conmigo a mis aposentos y buscaremos juntos. Allí estaba. Se me heló la sangre. Bajé aún más la cabeza, forzando mi voz a un murmullo apagado y obstinado. Este sirviente es un necio, incapaz siquiera de realizar una tarea tan sencilla. No me atrevería a perturbar la paz del joven amo. Puesto que es culpa mía, me quedaré y si es necesario, pondré este estudio patas arriba hasta que lo encuentre. Me aseguré de matizar mis palabras con un toque de obstinada rebeldía. Como era de esperar, su voz se volvió gélida al instante. Bien. Muy bien, Ellin. Te has vuelto muy atrevida, ¿verdad? Se acercó un poco más y el borde de su fina bata rozó mis rodillas. Me mordí el labio por dentro, obligándome a quedarme quieta. En ese caso, su voz estaba llena de un desprecio gélido, y la ira apenas contenida. Ya que tienes tantas ganas de buscar, quédate aquí y encuéntralo. Si no lo consigues, no te molestes en volver. Sus pasos se alejaron con furia, desvaneciéndose en el pasillo. Solo cuando dejé de oírlo, aflojé lentamente los puños. Funcionó. Provocarlo, hacerle creer que estaba enfurruñada y desobediente, fue mucho más convincente que cualquier excusa. Por el momento había evitado lo peor. El precio, sin embargo, fue que lo había enfurecido de verdad. 7. El día antes de la boda del joven amo, la señora Zhang, la doncella de confianza de la anciana señora, me detuvo junto a la puerta lateral. Toda la residencia del marqués era un caos, todos corrían de un lado a otro. Nadie se percató de que estábamos los dos en silencio en un rincón oscuro. Su mano arrugada se deslizó fuera de la manga y rápidamente metió 2 billetes de plata en mi bolsillo. Señora Zhang, ¿qué es usted? Tómelo. Me interrumpió y las arrugas de su rostro envejecido se suavizaron por un instante.
Piense en ello como si esta anciana aumentara su dote. Se me hizo un nudo en la garganta. Bajé la cabeza, incapaz de articular palabra. Ella me dio una suave palmadita en el dorso de la mano. Eres una chica afortunada. Vi a tu prometido ese día. Tiene las cejas rectas y los ojos sinceros. Un buen hombre, alguien en quien se puede confiar. He pasado la mayor parte de mi vida en esta casa leyendo los corazones de las personas, y rara vez me he equivocado. Sentí un ligero ardor en los ojos. Todo fue gracias a tu consejo de aquel día, o me temo que de otro modo lo habría hecho. Claro. Se llevó un dedo a los labios. Fue tu buen juicio lo que te salvó. Redimirte y convertirte en una esposa digna es mucho mejor que, hizo una pausa, bajando la voz hasta un susurro, y terminar como yo, atrapada en esta casa para siempre. Ni siquiera mi propia hija pudo escapar de la servidumbre. Por mucho que la vieja señora la quisiera, cuando llegó el momento, bastó una sola orden para acabar con su vida. Dudé un instante antes de preguntar en voz baja, ¿y Juvenion cómo está ahora? Después de aquel incidente perdió la razón por completo. Madame Zhang suspiró con los ojos vidriosos. Me humillé y le rogué a la anciana que la perdonara, que la liberara de su servidumbre y la dejara volver a casa a recuperarse. Curiosamente, una vez de vuelta, empezó a mejorar. Ahora vive tranquilamente en el campo sin soñar ya con casarse con alguien rico o poderoso. Le apreté la mano suavemente y asentí. Entonces, eso está bien. La señora Zhang bajó la voz de nuevo. ¿Y tú? ¿Se te ha quitado la pesadilla? Apreté los labios y negué con la cabeza. Hace mucho que no sueño. Así debe ser. Sonrió aliviada. Ese asunto con la chica Ao no fue culpa tuya. No deberías cargar con eso. Sus ojos se enrojecieron. Una vez que te vayas hoy, dudo que volvamos a vernos. Que te vaya bien, chica. Después de que se fue, volví a mi habitación a empacar. No tenía mucho que llevar. Todas las joyas, baratijas y ropa fina que el joven amo me había dado como recompensa, ya se las había entregado a Liu Yao para que las vendiera. Lo que quedaba eran algunas prendas viejas y cachivaches, que cabían fácilmente en un pequeño fardo. La habitación parecía limpia y vacía. Esa noche me acosté y dormí sin soñar. No le había mentido a la señora Zhang. Desde que me liberé de la culpa, la imagen ensangrentada de Ao Jingjing jamás volvió a aparecer en mis sueños. 8. Madame Zhang no siempre me había tratado con tanta amabilidad. Cuando entré al servicio del joven amo, su mirada siempre era recelosa, incluso ligeramente hostil. El cambio se produjo gracias a una joven a la que nadie había prestado mucha atención hasta entonces. Ao Jingjing, sobrina de Aoxue, una concubina de la casa del marqués. Su familia había sufrido desgracias y ella llegó a la capital buscando refugio con su tía. Al principio era callada, cautelosa, siempre respetando su lugar. Pero un día, tras caer accidentalmente al agua, todo en ella cambió. Empezó a decir cosas extrañas, despotricando sobre la igualdad de todas las personas y afirmando que comprar y vender sirvientes era un crimen. Comenzó a frecuentar lugares donde no debía estar, el despacho del joven amo, el patio exterior donde el marqués recibía a sus invitados. Llegó entonces el día del gran banquete. Alguien de su posición social jamás debería haber asistido a semejante evento. Pero ella entró a la fuerza, aferrada a un pergamino, y antes de que nadie pudiera detenerla, recitó en voz alta, que las hojas milenarias prosperen siempre, que brindemos siempre por 10.000 años. El salón entero quedó en silencio. El rostro de la marquesa palideció y, furiosa, golpeó la mesa. El actual emperador había usurpado el trono asesinando a su hermano mayor. Antes de morir, el antiguo príncipe heredero lo maldijo, deseándole una muerte prematura. En los últimos años, la salud del emperador se había deteriorado considerablemente. Con frecuencia, su paranoia se agudizaba con el paso de los meses. Cualquiera que ofreciera bendiciones de vida eterna con excesiva grandilocuencia era sospechoso de burla. Muchos funcionarios ya habían sido degradados o castigados por tales ofensas. En tiempos tan delicados, ninguna casa noble se atrevía a arriesgarse a semejante error. Sin embargo, Ao Jingjing, ante un salón repleto de invitados, había recitado en voz alta una oda de cumpleaños.
Esa clase de imprudencia, si caía en manos de alguien con malas intenciones, podía acarrear la ruina a toda la familia. Madame Marquise gritó furiosa, ¿quién dejó entrar a esta loca? Sáquenla a rastras inmediatamente. Luego se dirigió a los sirvientes, todos los que estén de servicio hoy, vayan a recibir su castigo. Su arrebato implicó a su propia cuñada, la concubina Auxerre, quien fue golpeada 3 veces con una tabla y postrada en cama durante un mes. En cuanto a Jin, fue encerrada en el cobertizo por orden de la señora. A la mañana siguiente había desaparecido. Lo único que dejó fue un trozo de papel con la frase, privar a alguien de su libertad es un crimen. ¡Viva la libertad! Aquel día, estaba preparando tinta para el joven amo cuando se oyó un repentino alboroto en el exterior. Para mi sorpresa, Jin irrumpió en el estudio, señalando la nariz del joven amo y gritando remanente del feudalismo. El rostro del joven amo se ensombreció, pero extrañamente no ordenó que la echaran. Más tarde comentó que su personalidad le parecía muy diferente y que empezó a pasar cada vez más tiempo con ella. Insistía en bañarse a diario y el joven amo la complacía, recompensándola con el mejor carbón de plata. Pero en el patio de su tía solo había una criada, así que hervir el agua siempre tardaba una eternidad. Al principio lo soportaba con paciencia. Un día, estalló contra la criada, insultándola con saña. Suspiré para mis adentros. Con ese carácter, era inevitable que causara problemas. Mejor me mantengo bien lejos. Hasta que un día, después de que ella y el joven amo pasaran la noche juntos, él me ordenó que le llevara un tazón de sopa anticonceptiva. No pienso beber eso. Me miró con desdén y se burló. No sabes nada. Esa supuesta sopa anticonceptiva antigua es en realidad agua con mercurio. Si bebes demasiado, acabarás estéril o envenenado lentamente hasta la muerte. Sus palabras me impactaron como un rayo. Llevaba casi 3 años tomando esa misma medicina. No me extrañaba que mi cuerpo se hubiera debilitado y mis menstruaciones fueran más ligeras. Si seguía bebiéndolo, de verdad podría morir, tal como ella dijo. Tienes que beberlo, dije, obligando a mis manos temblorosas a empujar el cuenco hacia ella. Antes de que la joven señora entre en la casa, no debe haber ni rastro de ilegitimidad. La miré en silencio, dándome cuenta de que esto no iba a salir bien. De acuerdo, maldijo entre dientes, arrebatándole el cuenco. En este infierno, tener un bebé podía costarles la vida a ambos. Mis dedos se tensaron inconscientemente. Pensaba que era otra mujer intrigante que buscaba poder, pero ante la vida y la muerte, demostró una lucidez incomparable. Más tarde, cuando el interés del joven amo por ella disminuyó, dejó de visitarla por completo. Nunca más la volví a ver. Cuando cesaron las recompensas, el fino carbón y la seda, ya no pudo bañarse a diario como antes. Su patio pronto se llenó de gritos. «Mujer inútil», le gritó a su tía señora Howe, ni siquiera puede traerme agua caliente para bañarme. Luego se volvió para reprender a la criada mocosa presumida. Ahora que no tengo nada que ofrecer, ¿ni siquiera puede servir el agua como es debido?, exclamó la criada, arrojando la leña al suelo. ¿Sabes cuánto carbón vegetal se necesita para calentar un solo baño? Ahora que se han acabado tus recompensas, solo recibimos carbón común, según la asignación de la señora Howe. Claro que arde más despacio. Y la cocina todavía necesita carbón para cocinar. Si lo usamos todo para tus baños, ¿cómo se supone que vamos a comer? Se puso cada vez más nerviosa mientras hablaba, luego se arrancó el delantal y gritó, hablas de igualdad todo el tiempo, pero mandas a la gente peor que cualquier ama de verdad. Puede que la señora Howe solo sea una concubina, pero al menos tiene reconocimiento oficial. ¿Y tú? Eres una extraña viviendo bajo el mismo techo. ¿Quién te crees que eres para gritarnos? Howe Jing se dio cuenta de que se había pasado de la raya y finalmente se calló. Pero su paz duró poco. Unos días después irrumpió en el salón principal, proclamando a gritos que estaba embarazada del hijo del joven amo y que la casa del marqués no podía seguir maltratándola. Por aquel entonces el joven amo estaba en conversaciones para casarse con su prima, hija de un poderoso ministro favorecido por el emperador. Si este escándalo salía a la luz, ¿cómo podría la familia del marqués de Ninghan mantener la frente en alto?
La primera señora ordenó de inmediato que se llevaran a Hwee Jing a rastras. Pero cosas del destino, la madre del primo, hermana del marqués, llegó de visita justo en ese momento. Al enterarse de la noticia, se enfureció y llamó al médico de la familia. Tras tomarle el pulso a Hwee Jing, informó con nerviosismo: efectivamente está embarazada. En las familias nobles, tener una concubina antes del matrimonio no era inusual, pero si daba a luz al primer hijo antes que la esposa legítima, sería una afrenta directa para la esposa principal. La hermana del marqués exigió que el joven amo saliera a dar explicaciones. Mientras tanto, la primera señora descargó toda su furia contra Yuanyan, la hija de Zhang Mama, que estaba de servicio ese día. «Inútil», gritó, estrellando su taza de té contra el suelo. «Ni siquiera pudiste detener a una loca. ¿De qué sirves?». Acto seguido ordenó que vendieran a Yuanyan de inmediato. Zhang Mama cayó de rodillas, suplicando clemencia una y otra vez. Pero la anciana señora, a quien Zhang Mama había servido fielmente durante décadas, apartó la mirada y se negó siquiera a mirarlos. «Lo entendí. Quería que Yuanyan y su madre cargaran con la culpa, para que el preciado hijo de su amada hija no fuera culpado. Lo único que tenía que hacer era esperar a que volviera el joven amo. Seguramente explicaría que Hwee Jing siempre había bebido la sopa anticonceptiva como se le había indicado. No tenía por qué meterme. Pero al ver la sangre que le corría por la frente a Zhang Mama y los ojos vacíos y aterrorizados de Yuanyan, una repentina oleada de lástima y pavor me invadió. No pude permanecer en silencio por más tiempo. Me arrodillé y le dije a la señora: «Señorita Hwee, siempre tomaba la sopa anticonceptiva delante de mí». Registraron de inmediato la habitación de Hwee Jing y, efectivamente, en un compartimento oculto bajo su cama, encontraron el polvo que había usado para fingir el embarazo. La primera madame se enfureció. Ordenó que Hwee Jing fuera azotada 20 veces y vendida, junto con su tía, la señora Hwee. Todos los sirvientes se congregaron en el patio para presenciar el castigo. La multitud era tan densa que oscurecía la luz del sol. Cada vez que la pesada tabla caía, la sangre salpicaba el suelo. Me temblaron las piernas solo de mirar. Normalmente los castigos para los sirvientes eran leves, una multa o el confinamiento en el cobertizo. Pero esta vez era diferente. Necesitaban aplastar cualquier desobediencia, dar un escarmiento, recordar a todos cuál era su lugar. Necesitaban matar a la gallina para asustar a los monos. El sangriento espectáculo resultó terriblemente efectivo. Varias jóvenes criadas se cubrieron los ojos horrorizadas. Incluso las sirvientas de mayor edad palidecieron, retorciendo sus pañuelos hasta casi romperlos. Yuanyan estaba tan asustada que quedó completamente aturdida. Al 15º golpe, la falda de Hwee Jing estaba empapada de sangre. Apenas consciente, murmuró algo débilmente con la mirada perdida, pero sentí su mirada fija en mí. Sus labios se movían con claridad. ¿Por qué me traicionaste? Después de eso tuve pesadillas todas las noches, atormentada por esa escena de sangre y gritos. Cada vez que el joven amo me abrazaba para consolarme, susurraba: «Es mi culpa por malcriar a esa muchacha». Se envalentonó y se extralimitó. Pero no era más que una moza de baja cuna, muerta y enterrada. «No tengas miedo, Anne». Sonrió dulcemente al decirlo, pero cada palabra me hirió como un carámbano. Solo entonces desperté de mi absurdo sueño. El favor de un maestro siempre es así, divino al concederse, implacable al retirarse. Cuando lo otorgan, te hacen sentir inmensamente bendecido. Cuando castigan, es como si el mismísimo rey del infierno viniera a reclamar tu vida. Una vez me dejé llevar por la ilusión de su amor, olvidando lo que realmente era. Todos esos berrinches de celos. Todos esos deseos infantiles de que me amara solo a mí en esta vida. Qué ridículos parecen ahora. Hwee Jing también fue amada en su momento. Sin embargo, la mataron a golpes en cuanto se volvió una molestia. Incluso Yuanyan, que se había criado bajo la tutela de la vieja señora y vivía mejor que muchas concubinas, fue vendida sin dudarlo. Y mañana también. ¿Por qué no podía ser yo la siguiente? ¿Qué me diferenciaba de ellos? Éramos todos iguales, objetos desechables, propiedad de nuestros amos, quienes nos desechaban a su antojo. El 7º día del 5º mes, día propicio para el matrimonio,
la mansión del marqués resplandecía de júbilo. Una procesión de 10 millas de carruajes nupciales, seda roja y tambores se extendía interminablemente por el camino, y el sonido de la música alegre resonaba en el cielo. Cuando la joven señora Cialin entró en la mansión en su gran litera nupcial, rodeada de sirvientes y bendiciones, salí sigilosamente por la puerta lateral, con un pequeño bulto de pertenencias. Lu Chao ya me esperaba al final del callejón. Fuimos directamente al yamen. Me ayudó con eficiencia a anular mi registro de esclava y luego presentó nuestro certificado de matrimonio para su registro oficial. Al mediodía, había pasado de ser sirvienta de la casa del marqués a ser la legítima esposa de Lu Chao. Me condujo al pequeño patio que había alquilado recientemente, una modesta casa que daba a la calle con un patio principal. Cuando abrió la puerta, me deslumbraron los ojos. Faroles colgaban en lo alto y figuras de doble felicidad adornaban las ventanas. El lugar irradiaba calidez y alegría. Las orejas de Lu Chao se pusieron rojas mientras decía con torpeza: yo mismo decoré todo esto. Es la primera vez que hago algo así. No sé si les gustará. Sonreí dulcemente y dejé que me tomara de la mano para entrar en la sala principal. Sobre la mesa había 2 copas de vino nupcial, pasteles rojos de boda, varias piezas de tela fina y un conjunto de joyas doradas. Lu Chao me apretó la mano con fuerza. Chao Ing, esto es todo lo que tengo. No es mucho, pero te juro que trabajaré el doble para darte una buena vida. De acuerdo, dije asintiendo con firmeza. Juntos llenaremos nuestros días de alegría y plenitud. Sonrió con los ojos brillantes. Esta noche he invitado a mi mentor a oficiar nuestra ceremonia como anciano, y todos nuestros vecinos serán testigos. Hoy hay algo más que quiero mostrarte. Lo seguí al cuarto interior y me quedé sin aliento. Estaba decorado como una alcoba nupcial tradicional. La cama estaba adornada con dátiles rojos, cacahuetes, longan y semillas de loto, símbolos de fertilidad. Ante el tocador había un flamante traje de boda rojo. Lo miré sorprendida. Tú eres un hombre. ¿Cómo es que conoces estas costumbres? Bajó la cabeza tímidamente y le pidió consejo a la anciana que trabajaba en la farmacia. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero un novio no debería tener que preparar todo esto él solo. ¿Por qué no? De repente alzó la vista con la mirada llena de calidez. Todo lo que tienen las novias de otros hombres, mi esposa también debería tenerlo. Esa noche me puse el vestido de novia rojo que él había preparado con tanto esmero. A la luz de las velas rojas nos inclinamos ante el cielo y la tierra, ante nuestros mayores y el uno ante el otro, y luego entramos en la alcoba nupcial como marido y mujer. La noche fue tierna y dulce. Al despertar, la luz del sol ya entraba a raudales por la ventana. Hacía tanto tiempo que no dormía tan plácidamente. Me sentía ligera, respiraba con facilidad y mi corazón estaba en completa calma. Junto a mi almohada había una nota con la pulcra letra de Lu Chao. Mi queridísima esposa, me he adelantado a la clínica. El desayuno se está calentando en la estufa. No olvides comer. Me apreté la nota contra el pecho sintiendo cómo me sonrojaba. Después del desayuno, empecé a pensar en cómo ganarme la vida. Durante mis años en la finca del marqués, al joven amo no le gustaba la comida grasosa, así que perfeccioné el arte de preparar sopas ligeras y nutritivas. Ayer, mientras conversaba con Lu Chao, le comenté mi idea de montar un pequeño puesto de comida. Se le iluminaron los ojos. Me contó que en la clínica solían usar hierbas medicinales en la cocina por sus beneficios para la salud, pero que esos platos casi nunca tenían buen sabor, así que poca gente los compraba. Si se logra que los platos medicinales sean a la vez saludables y deliciosos, dijo, podría funcionar de maravilla. La idea me entusiasmó. Él me aportó las recetas de hierbas y yo me centré en desarrollar los métodos de cocción. Era el tipo de vida llena de esperanza con la que jamás me había atrevido a soñar. Llena de energía, pronto desarrollé 3 recetas, un guiso y 2 sopas, todas ellas destinadas a tonificar el y la sangre. Cuando Lu Chao los probó, no paró de elogiarlos. Incluso nuestros vecinos coincidieron en que estaban exquisitos. Le pedí a la tía Yu, nuestra vecina, cuyo hijo trabajaba en el restaurante más grande de la ciudad, que llevara mis recetas al restaurante y viera si las comprarían. Esperaba como mucho 10 colas, pero el astuto tendero, claramente impresionado,
me ofreció la friolera de 75 colas de plata, 25 por receta, con la condición de que yo se las suministrara en exclusiva. Al sostener aquella pesada bolsa de plata en mis manos, sentí una euforia desconocida hasta entonces. Inmediatamente tomé 10 colas y fui a casa de la tía Yu para darle las gracias en persona. Cuando era sirvienta jamás imaginé que algún día ganaría dinero, dinero de verdad, gracias a mis propias habilidades. ¿Y quién iba a pensar que se me daría tan bien? Recordaba que la concubina favorita del marqués solo recibía 3 colas al mes. Incluso con las bonificaciones de las fiestas, después de los regalos y los gastos, sus ahorros anuales no se comparaban con lo que yo ganaba con una sola receta. Pero sabía que no debía quedarme de brazos cruzados. Trabajaba duro cada día, perfeccionando constantemente mi técnica. Una tarde estaba probando una nueva sopa, de pollo de hueso negro con astrágalo y angélica, cuando oí que llamaban a la puerta. La abrí y me quedé paralizada. Afuera, alto y sereno, estaba nada menos que el joven amo de la casa del marqués. Joven amo, usted se me hizo un nudo en la garganta y las palabras se me atragantaron dolorosamente en los labios. ¿Qué sucede? Preguntó con las manos entrelazadas a la espalda, con una expresión indescifrable. ¿Han llegado al punto en que ni siquiera me ofreces una taza de té? No quería dejarlo entrar, pero después de lo sucedido, solo pude hacerme a un lado y murmurar. Por favor, pase, joven amo. Entró tranquilamente al pequeño patio, recorriendo con la mirada los sencillos muebles antes de que una leve sonrisa burlona se dibujara en sus labios. ¿Así que esta es la vida por la que me dejaste? El corazón me dio un vuelco. Ese tono, cargado de doble sentido, presagiaba problemas si no lo trataba con cuidado. Al ver el vapor que se elevaba de la estufa, dije rápidamente, por favor, siéntese, joven amo. Serví un tazón de sopa de pollo con angélica y astrágalo, incliné la cabeza y se la ofrecí con ambas manos. Pruébela, por favor. Solo entonces esbozó una leve sonrisa. Al menos aún te queda algo de conciencia. ¿Recuerdas? Me gusta tu sopa. Dio un pequeño sorbo y frunció el ceño. ¿Por qué lleva medicina? Pregunté con cautela. ¿No le agrada el sabor, joven amo? Volvió a probarlo, el claro aroma a hierba se impuso sobre la riqueza del caldo. Tras una breve pausa, asintió y se bebió todo el tazón antes de dejar la cuchara. Ya que todavía te molestas en prepararme sopa, pasaré por alto el resto. Ahora, recoge tus cosas. Volverás conmigo a la mansión. Retrocedí y negué con la cabeza. Joven amo, me he redimido y me he casado. No puedo volver. Su rostro se ensombreció al instante. No hay necesidad de sacar a relucir esta tontería del matrimonio. Cuando regrese me ocuparé personalmente. Joven amo. Mi voz se elevó. Ahora soy una mujer casada. Esta es mi casa. No volveré a ser una sirvienta. Rió suavemente mientras sus dedos recorrían el borde del cuenco. Ah, con razón. ¿Crees que ser esposa te hace mejor de lo que eras? Una vez me rogaste que te dejara ser mi sirvienta. Te dije que después de la boda de Line, te criaría para ser mi concubina. Vuelve conmigo y serás amante por derecho propio. Di otro paso atrás, con la voz temblorosa pero firme. Es cierto, una vez lo pedí en oración. Pero ahora soy una esposa digna, casada y registrada ante el tribunal. No puedo ni quiero ser la concubina de otro hombre. Su expresión se endureció. Soltó una risa gélida. ¿Qué? ¿Todavía sueñas con convertirte en la esposa del marqués? Ridículo. Soy el legítimo heredero de la casa del marqués. Si me casara con una criada, ¿acaso no sería el hazmerreír de la capital? Bajé la mirada sin decir nada. Al ver mi silencio, su tono se suavizó de nuevo. Basta. He hablado con demasiada dureza. Ya que te has redimido, puedo otorgarte el título de concubina de honor. ¿Eso te complacería? Extendió la mano para tocarme el pelo. Prometiste quedarte conmigo para siempre. Ahora no puedes retractarte. Levanté la vista bruscamente con los ojos muy abiertos. Concubina de honor. Un cargo registrado en el libro de familia.
Una que jamás podría venderse ni descartarse fácilmente. Mis uñas se clavaron en mis palmas, dibujando leves medias lunas de dolor. Finalmente susurré: joven maestro, su bondad es más de lo que merezco. Pero ya tengo un marido, un buen hombre. Discúlpame, pero no puedo. Bien. Gritó de repente con el rostro desencajado por la furia, mientras pateaba el taburete de madera que tenía al lado. Así que todo esto por un bastardo. Lo mandaré matar ahora mismo. A ver qué excusas te quedan entonces. El recuerdo del cuerpo de Ao Jin, tendido en el suelo, golpeado e inerte, me vino a la mente. Palidecí. Sabía que hablaba en serio. Lo único que podía hacer era ganar tiempo. Joven amo, piénselo 2 veces. Le agarré la manga presa del pánico. Esto no es propio del marqués. Si alguien muere, el magistrado investigará. Apreté con fuerza su manga. Para alguien tan insignificante como yo, no vale la pena. Su expresión se suavizó ligeramente. Me levantó la barbilla, obligándome a mirarlo a los ojos. Al menos aún sabes cómo cuidar de tu amo. Pero si hubieras dicho una palabra más en defensa de ese hombre, me acerqué más, aferrándome a su manga como antes, con los ojos brillantes de súplica desesperada. Joven amo, concédame unos días, por favor. Nuestro matrimonio está registrado oficialmente. Debo seguir el procedimiento correspondiente para divorciarme de él. No quiero que digan que obligaste a la esposa de otro hombre. Antes de que pudiera terminar, me atrajo hacia él. Me tensé, pero me obligué a continuar con la voz temblorosa. Hay una cosa más. Cuando regrese a la mansión, ¿no podríamos hacerlo público de inmediato? Quisiera visitar primero a la anciana señora para pedirle perdón. Tuvo la amabilidad de dejarme salir de la mansión una vez. Si he de regresar, debo presentar mis respetos como corresponde. Como desees. Sus dedos rozaron mi cabello, y su voz se tornó inesperadamente suave. Lo que quieras. Pero antes de que sus palabras se desvanecieran, sus manos comenzaron a vagar. Mi corazón dio un vuelco. A plena luz del día y en casa ajena, se comportaba de forma totalmente desinhibida. Le sujeté la muñeca y retrocedí rápidamente. Joven amo, dije con un tono que denotaba nerviosismo y vergüenza. Estas paredes oyen. Si el vecino nos vio, esperemos a que volvamos a la mansión. Enarcó una ceja con un brillo divertido en los ojos mientras su pulgar acariciaba el interior de mi muñeca. ¿Así que Anga ha aprendido a hacerse el interesante? Aún así, supongo que te mereces una recompensa. Reprimiendo las náuseas, le di un fugaz beso en los labios. Satisfecho, me soltó y sacó un lingote de oro de su túnica, colocándolo en mi palma. Cómprate algo que te guste. Su mirada recorrió con aire significativo la modesta habitación. No te permitas vivir en tanta miseria. Cuando la puerta se cerró tras él, contemplé su figura alejándose, con un profundo dolor que me oprimía el pecho. El joven amo sí me amaba. Me había buscado sin importarle mi matrimonio, incluso ofreciéndome convertirme en su concubina de honor. Antes me habría alegrado muchísimo, habría llorado de gratitud. En aquel entonces, lo único que deseaba era un lugar al que pertenecer, un poco de amabilidad. Pero ahora, ese afecto se sentía como una maldición. Una esposa de alta alcurnia podía tolerar las concubinas de su marido, pero jamás a una a la que él amara de verdad, especialmente una nacida de la servidumbre. Cuando su pasión se extinguiera, yo sería la primera en morir. Y ahora que podía ganarme la vida, ¿por qué volver a una jaula? Jamás volvería a vivir a merced de los caprichos de otro. Bajé la mirada al oro que tenía en la mano y sentí que mi plan comenzaba a tomar forma. 3 días después, la opresión en mi pecho finalmente se disipó. El hijo de la señora Yu llegó corriendo a mi puerta. Hermana Liu, el tendero te necesita en la taberna Wong Fu inmediatamente. Me arreglé la ropa y volví para allá. 3 días antes, después de que el joven amo se marchara, había llevado sopa de pollo recién hecha a la taberna para buscar al tendero. Era un hombre de unos 40 años, con un rostro redondo y afable. Señora Liu, usted suele vender sus recetas a través de terceros. ¿Qué la trae hoy por aquí? ¿Algo importante? Hice una reverencia. En efecto.
¿Puedo preguntarle si conoce alguna casa noble que necesite comidas medicinales? He encontrado una nueva receta nutritiva, perfecta para recuperarse de una enfermedad. Mis dedos rozaron mi bajo vientre mientras bajaba la voz. Para ser sincera, mi familia es pobre. Solo quiero ahorrar un poco más para los hijos que vendrán. Dicho esto, ofrecí tanto la sopa como el lingote de oro que el joven amo había dejado. El tendero los aceptó en silencio. Tras probar la sopa, un destello de alegría brilló en sus ojos. Señora Liu, vaya a casa y espere noticias. Al volver a verlo, su rostro estaba completamente sonriente. Enhorabuena, señora Liu. La consorte de Su Alteza el Tercer Príncipe probó su sopa e insiste en contratarla como su cocinera personal. El emperador era ya anciano, y el tercer príncipe también tenía más de 50 años. Su nueva esposa, técnicamente la segunda, ya era abuela, pero había enfermado el invierno anterior y nunca se había recuperado del todo. Por casualidad, la sopa que su hijastro trajo de la taberna la había ayudado a recobrar fuerzas. Añadamos las palabras halagadoras del tendero, y mi oportunidad quedó asegurada. El tercer príncipe es un hombre de artes y refinamiento, dijo el tendero mientras caminábamos. Y la princesa consorte es muy parecida, amable y gentil. Has encontrado un buen sitio. Cuando llegamos a la puerta lateral de la finca del príncipe, seguía atónito. Incluso esa puerta era más imponente que la mayoría de las entradas principales de la ciudad. El mayordomo Zhou me condujo a la pequeña cocina. ¡Qué chimenea! Este sería el comienzo de mi nueva vida. Pronto tendría que llamar la atención de la princesa consorte. En silencio tomé la plata que escondía en mi manga y, al hacer una reverencia, se la deslicé en la mano al mayordomo. Mayordomo Zhou, dije en voz baja, con tono deferente. Solo soy un ayudante temporal. Una vez que la princesa se recupere, probablemente me despidan. Si durante mi estancia cometió algún error antes de terminar, sentí el ligero peso de la plata moverse en su manga. Sus ojos se iluminaron y sonrió, acariciándose la barba. No se preocupe, señora. La princesa es una mujer benevolente. Sírvala bien y no tendrá nada que temer. Joven amo, usted, las palabras se me atragantaron temblando en mis labios. ¿Qué ocurre? Preguntó con las manos entrelazadas a la espalda, en un tono tranquilo e indescifrable. Ang, ¿de verdad te has vuelto tan distante que ni siquiera me ofreces una taza de té? No quería dejar que entrara, pero dado que hablaba así, solo pude hacerme a un lado y murmurar. Pase, joven amo. Entró lentamente en el patio. Su mirada recorrió el llano entorno y soltó una risita. ¿Así que esta es la vida por la que me cambiaste? Se me encogió el corazón. Ese tono presagiaba peligro si no respondía bien. Al ver el vapor que se elevaba de la estufa, dije rápidamente, por favor, siéntese, joven amo. Llené un tazón de sopa de pollo con angélica y astrágalo, incliné la cabeza y se lo ofrecí con ambas manos. Por favor, pruébela. Finalmente sonrió. Al menos aún te queda algo de conciencia. ¿Te acuerdas? Me gusta la sopa que preparas. Tras un sorbo, frunce el ceño. ¿Por qué sabe a medicina?, pregunté con cautela. ¿No le agrada, joven amo? Volvió a probarla, asintió levemente y luego se terminó el tazón. Ya que se tomó la molestia de prepararme sopa, hoy la dejaré pasar. Empaca, volverás conmigo a la mansión. Di un paso atrás y negué con la cabeza. Joven amo, me he redimido y me he casado. No puedo regresar. Su expresión se volvió fría. No vuelvas a mencionar ese matrimonio. Me ocuparé de ello cuando llegues a casa. Joven amo, alcé la voz. Ahora soy una mujer casada. Esta es mi casa. No volveré a ser un sirviente. Rió suavemente, trazando el borde del cuenco con un dedo. Ah, con razón. Una vez me suplicaste que te dejara ser mi sirvienta. Te dije que en cuanto Linna se casara, te convertiría en mi concubina. Vuelve conmigo y serás una amante de verdad. Negué con la cabeza, con voz baja. Es cierto, una vez lo deseé. Pero ahora soy una esposa de verdad, casada ante la ley. No puedo ni quiero ser la concubina de otro hombre. Su rostro se ensombreció. ¿Qué te crees que puedes ser la esposa del marqués?
Ridículo. Soy el hijo legítimo de la casa. Si me casara con una criada, sería el hazmerreír de la capital. No dije nada. Él suspiró entonces con la voz suavizada. Basta. Fui demasiado duro. Ya que has comprado tu libertad, te convertiré en una concubina de honor. ¿Te parece bien? Extendió la mano para tocarme el pelo. Prometiste quedarte conmigo para siempre. No faltes a tu palabra. Levanté la vista bruscamente. Una concubina de honor. Ese título implicaba estar inscrita en el registro familiar, sin poder marcharse ni ser vendida de nuevo. Apreté los dedos contra la palma de la mano mientras decía en voz baja: su amabilidad me conmueve, joven amo. Pero ya tengo marido y me trata bien. Discúlpame, no puedo. Bien. Muy bien, espetó volcando de una patada el taburete que tenía al lado. ¿Así que todo esto es por un desconocido? Lo haré matar, y ya veremos qué excusa te queda. La imagen del cuerpo sin vida de Ao Jinjin pasó fugazmente ante mis ojos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Lo decía en serio. Tuve que calmarlo. Por favor, joven amo. Piénsalo 2 veces. Le agarré la manga. Esta no es la casa del marqués. Si hay derramamiento de sangre, el magistrado investigará. Apreté el puño con más fuerza. No vale la pena para alguien tan insignificante como yo. Su enfado se atenuó un poco. Me pellizcó la barbilla y dijo: al menos aún te preocupas por tu amo. Pero si hubieras dicho una palabra más por ese hombre. Me acerqué más, agarrándome a su manga como antes, con la mirada suplicante. Joven amo, por favor, solo deme unos días. Nuestro matrimonio es oficial. Tendré que seguir el procedimiento adecuado para disolverlo. No quiero que digan que te casaste con la esposa de otro hombre por la fuerza. Antes de que pudiera terminar, me atrajo hacia él. Reprimí mi miedo y continué. Y una cosa más, por favor, no anuncien mi regreso de inmediato. Quiero visitar primero a la anciana señora para pedirle perdón. Tuvo la amabilidad de dejarme ir una vez. Si regreso, debo mostrar respeto. Como usted desee. Sus dedos rozaron mi cabello, su tono de repente tierno. Lo que quieras. Pero incluso mientras hablaba, sus manos comenzaron a vagar. Me latía el corazón a 1000 por hora. A plena luz del día, en casa ajena. No tenía vergüenza. Le sujeté la muñeca y retrocedí medio paso. Joven amo, dije con un tono que denotaba una leve indignación. Estas paredes son delgadas. Si los vecinos nos ven cuando volvamos a la mansión. Sonrió, deslizando su pulgar por mi muñeca. Así que Ang ya sabe hacerse el interesante. Aún así se acercó, su aliento cálido rozando mi oreja. Me debes un poco de dulzura. Tragándome el asco, le di un rápido beso en los labios. Satisfecho me soltó y me puso un lingote de oro en la mano. Cómprate algo bonito, dijo, recorriendo con la mirada la humilde habitación. No vivas así. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé mirando su espalda mientras se alejaba, sintiendo un vacío inmenso. El joven amo me amaba de verdad. Había venido hasta aquí pasando por alto mi matrimonio, incluso ofreciéndose a convertirme en una concubina de honor. Antes me habría alegrado muchísimo, habría soñado con semejante afecto. Pero ahora, ese amor me parecía una sentencia de muerte. Una esposa noble podía tolerar a una concubina, pero no a una a la que su marido amaba, y mucho menos a una antigua sirvienta. Cuando su afecto se desvaneciera, mi vida terminaría con él. Ahora que podía ganarme la vida por mi cuenta, ¿por qué volver a estar encadenada? Jamás volvería a vivir a merced de nadie. Miré el oro que tenía en la mano. Mi mente ya estaba trabajando. 3 días después, la opresión en mi pecho finalmente se alivió. El hijo de la señora Yu llegó corriendo a mi puerta. Hermana Liu, el tendero pregunta por usted en la taberna Wangfu. Me arreglé la ropa y volví para allá. Hace 3 días, justo después de que el joven amo se marchara, le llevé sopa de pollo recién hecha al tendero. Era un hombre de unos 40 años, de rostro amable y redondo. Señora Liu, usted suele vender a través de terceros.
¿Qué la trae por aquí hoy? Hice una reverencia. Tengo una pregunta. ¿Conoces alguna casa noble que necesite comida medicinal? He creado una nueva receta nutritiva, excelente para recuperarse de una enfermedad. Me pasé la mano por el vientre y bajé la voz. La verdad es que mi familia es pobre. Me gustaría ganar un poco más para poder criar bien a mis hijos. Le ofrecí al joven amo tanto la sopa como el lingote de oro. El tendero los tomó sin decir palabra. Tras probar la sopa, sus ojos se iluminaron. Señora Liu, vaya a casa y espere noticias. Al volver a verlo, estaba radiante de felicidad. Enhorabuena, señora Liu. La consorte del tercer príncipe probó su sopa y quiere que sea su cocinera personal. El emperador era ya anciano, y el tercer príncipe tenía canas. Su nueva esposa, aunque abuela desde hacía tiempo, había enfermado el año anterior y nunca se recuperó del todo. Por casualidad, la sopa que su hijastro trajo de la taberna le había aliviado el malestar, y gracias a los elogios del tendero, se me había presentado una oportunidad. El tercer príncipe adora la poesía y el arte, dijo el tendero mientras caminábamos. Y la princesa consorte es amable y refinada. Has encontrado un buen puesto. Al llegar a la puerta lateral de la mansión del príncipe quedé atónito. Incluso esa puerta era más imponente que la mayoría de las puertas principales. El mayordomo Zhou me condujo a la pequeña cocina. Esa chimenea. Este sería el comienzo de mi nueva vida. Necesitaría ganarme pronto el favor de la princesa. En silencio deslicé la plata que escondía en mi manga en la cartera del mayordomo mientras hacía una reverencia. Mayordomo Zhou, dije en voz baja, con tono humilde, solo soy un ayudante temporal. Cuando la princesa se recupere seré relevado. Si cometió errores durante este tiempo, antes de terminar la frase, sentí el peso de su mano en la manga. Sus ojos se iluminaron. Acariciándose la barba, sonrió. No hay de qué preocuparse, señora. La princesa es amable. Sírvela bien y todo irá bien. Tras perderse en la distancia el sonido de los cascos, las tijeras se le escaparon de la mano temblorosa a Liu Chao y cayeron al suelo con un ruido sordo. Presioné rápidamente un pañuelo contra la herida en su cuello, pero antes de que pudiera hablar, me atrajo con fuerza hacia él. No hace falta que digas nada, mi esposa, susurró y su cálido aliento rozó mi oreja silenciándome. En este mundo, la vida ya es bastante dura para las mujeres. Nadie tiene derecho a condenarte. Al amanecer del día siguiente, el fuerte redoble de tambores despertó a toda la calle. El mayordomo de la familia encabezaba personalmente a un grupo de sirvientes que portaban un estandarte de seda bordado con las palabras, manos hábiles, corazón compasivo. Un joven sirviente me entregó una caja de sándalo cuidadosamente repleta de las mejores hierbas medicinales, y dentro había también una carta manuscrita del joven amo. Lo siento. Si alguna vez te encuentras en apuros, acude a mí. Desde ese día, nuestra tienda de alimentos medicinales se hizo famosa en toda la capital. Para las familias nobles preparábamos exquisitos platos tónicos, como sopa de ginseng y nido de golondrina, que se entregaban en elegantes cajas lacadas. Para la gente común preparábamos dulces nutritivos y asequibles, como pasteles de ñame, cuidadosamente envueltos en papel aceitado. La princesa, al ver lo próspero que se había vuelto nuestro negocio, incluso se ofreció a invertir en la apertura de una segunda tienda. Cuando finalmente se inauguró la tercera sucursal, una tropa de caballería blindada se detuvo de repente frente al local. El joven general al mando desmontó de su caballo, y el brillo de su armadura deslumbró bajo el sol. Hermana. Se quitó el casco con una sonrisa, la misma sonrisa radiante de años atrás. Fin.